Sebastián, buenos días a todos o buenas Buenos días, tardes. buenas tardes. Sebastián, cuando quieras puedes comenzar. Ok, buenísimo. Voy a ver si puedo compartir pantalla aquí. Ujú. Este, Sí, adelante tú. muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes ven mi pantalla ahora? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces estábamos hoy con la segunda charla. También vamos a ver algunos aspectos generales de algunas tendencias de lo que están pasando. Y vamos a ver algunos papers con un poquito más de detalle, pero probablemente no mucho por el tema del horario y eso. Este, entonces yo igual les dejo los papers para que ustedes lo vean, pero por lo pronto les cuento las tendencias y ustedes si quieren pueden profundizar en los papers obviamente y con los slides y cualquier cosa hacerme preguntas o comentarios. ¿Sí? Entonces, comencemos esto con una mirada microeconómica del cambio estructural. Ayer hablábamos de cambio estructural, y ahí tenemos como esta pregunta de qué sabemos y qué nos falta saber de la discusión de cambio estructural, cuáles son algunas tendencias micro en temas de cambio estructural, y cómo podemos aproximarnos o cuáles son algunas formas en las cuales podemos aproximarnos de la microeconomía a la heterogeneidad estructural, a capturar esta heterogeneidad estructural. ¿Sí? Entonces, como yo lo veo, o en mi definición, aquí hay diferentes definiciones, pero la que yo creo que es mejor es esta idea de que del cambio estructural es en realidad convergencia en productividad. ¿Sí? Esta es como una definición de cambio estructural. Uno hace el cambio estructural cuando converge en productividad a las otras economías. ¿Sí? Entonces, esto implica dos cosas, implica un aumento de la productividad en los sectores donde uno ya produce, o sea, hay un conjunto de sectores que uno ya tiene en la economía y esos tiene que lograr aumentar la productividad. Y también un movimiento hacia una estructura productiva de mayor productividad. ¿Sí? A veces que esta es como a veces la visión más tradicional de cambio estructural, de cambiar lo que uno produce. ¿Sí? Pero para mí parece que hay que acompañarla con una visión de, adicionalmente, mejorar la productividad de los productos que uno ya tiene. ¿No? O sea, la heterogeneidad estructural de vuelta está enfocada por la productividad. Entonces, no es solo el tipo de bienes que uno produce, sino la forma en la que produce esos bienes. Los dos aspectos se están jugando. ¿Y por qué esto importa? Básicamente importa por dos argumentos, ¿no? Por un lado la demanda, porque no todos los bienes tienen la misma demanda, o sea, no todos los bienes se enfrentan a la misma demanda en el mercado, no todos los bienes tienen la misma elasticidad de demanda. Cuando las sociedades se vuelven ricas, demandan más iPhones y menos comida, o demandan más cafés en bares hipsters, que comida, digamos, de carne, por ejemplo. También es verdad que diferentes países están haciendo esa transición en diferentes momentos, ¿no? Hay países que tienen consumos de proteínas relativamente bajos y que a medida que aumenta el ingreso aumenta su demanda de proteínas, pero en general cuando uno piensa en lo que se consume en los países ricos, lo que es la canasta de consumo en países ricos, viene muy vinculada por el lado de servicios y ese tipo de cuestiones y muy poco vinculada en los aumentos a los aumentos del consumo de alimentos o esas cuestiones, ¿no? En general la gente llega un momento donde se alimenta, ya tiene suficientes proteínas y suficientes alimentos para vivir, entonces empieza a consumir cosas más fancy, entre comillas, ¿no? Dirían los gringos, que son más caras, ¿no? O empieza a consumir más turismo, o empieza a consumir otras cuestiones, o productos durables como iPhone, o cámaras, o iPads, o los Apple Watch, o todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eso hace que la demanda de todos estos productos no sea igual, entonces producir algunos productos no sea lo mismo que producir otros. ¿Sí? Y además, también hay cambios por el lado de la oferta. ¿Sí? El cambio técnico en general sucede a diferentes ritmos en diferentes sectores, no solo porque hay gente más innovadora que otra, digamos, productores más innovadores que otros, productoras más innovadoras que otras, sino también porque el tipo de producto permite el cambio técnico, ¿no? En general hay un montón de tecnología metida en mejorar la genética vacuna y la carne y todas esas cuestiones, pero comparado con la velocidad que avanza la tecnología en los electrónicos, por ejemplo,
en el iPhone, es muy distinto, ¿no? Piensen, por ejemplo, que ustedes se acuerdan de cuándo es el primer iPhone, porque son muy chicos para acordarse. ¿Se acuerdan de cuándo es el primer iPhone? 2008. 2007, sí, ¿no? 2007, creo yo 2007, si no 2008, pero más o menos lo mismo. Pero estamos hablando de algo que tiene, en el mejor de los casos, 13, 14 años, ¿no? Antes de eso, la gente no tenía teléfonos smart. Había una cosa llamada BlackBerry, que ahora de hecho salió de vuelta con el tema de GameStop y todos estos juegos que hicieron en las finanzas en Reddit. Se volvió a poner de moda la palabra BlackBerry, pero es una empresa que justamente estaba como, para que se haga una idea, estaba como GameStop. No sé si vieron todo este tema de finanzas. GameStop son estas tiendas de juegos en Estados Unidos, muy de los 90, donde la gente iba y compraba juegos, videojuegos, ¿no? Y que ahora obviamente están fundidas porque la gente compra online, incluso primero compra online por Amazon, pero segundo ahora ya los videojuegos se dieron cuenta y te los venden online, ¿no? O sea, básicamente uno los baja por internet y todo. Entonces es una tienda que ya no tiene mucho sentido, parecido a una cosa que había antes que era como que a los americanos les encantaba, a los norteamericanos, que era una cosa llamada Radio Shack, que era unas tiendas donde uno iba y compraba cualquier plug, así que tenía para una radio, cualquier conector que había para radio, televisión, todas esas cosas de hogar que siempre faltaban, guitarras eléctricas, todo eso. Y había unas tiendas que se llamaban Radio Shack donde uno podía ir y comprar todo eso. Y eso cerró porque ahora uno lo compra por Amazon, ¿no? Lo mismo pasa ahora con GameStop. Y esto viene a BlackBerry, que eran unos teléfonos que tenían todo el teclado, tenían todo un tecladito hecho, un QWERTY, en teclas muy chiquitas. Entonces uno escribía con los dedos. Era muy inconveniente, claramente, pero a la gente en ese momento le parecía que era la quinta esencia de la tecnología y los ejecutivos y esas cosas, un signo de su poder y riqueza era andar con un BlackBerry. De hecho, Obama, cuando llega a la presidencia de Estados Unidos, andaba con un BlackBerry. Era como fanático de BlackBerry y todo. Y lo que sí tenía BlackBerry, que fue el primero que es innovador, que fue como súper innovador en eso, fue que te permitía mandarte mensajes con gente que tenía otros BlackBerry sin cobrarte. Entonces, no importa de qué país estaba uno, si otra persona tenía BlackBerry, le podía mandar un mensaje encriptado BlackBerry y le llegaba a la otra persona, ¿no? Eso era relevante en un momento donde las compañías telefónicas cobraban por los mensajes, donde uno no podía mandar mensajes a otros países, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, porque ahora, por ejemplo, parecido a eso, después Apple hizo el iMessage, ¿no? De que uno se puede mandar un mensaje con cualquier persona que tenga un teléfono, un smartphone, un iPhone, de Apple, en cualquier país. Pero obviamente todo eso ya no es ni siquiera tentador ni importante, porque ahora ¿qué usamos todos los que tenemos amigos en diferentes países? ¿Qué usamos para comunicarnos? ¿Cuál es la app que todo el mundo usa para comunicarse? WhatsApp. WhatsApp, ¿no? Ah. WhatsApp arrancó así, me acuerdo en el 2013, 2014, yo lo usaba porque tenía amigos en varios lados. Yo había estado, de hecho, trabajando con Gabriel y con la gente de CEPAL, había estado trabajando en Austria antes de irme a hacer el doctorado, en Naciones Unidas allá en Austria. Entonces ahí me había hecho un montón de amigos y tenía amigos en España y en otros lados por otras cosas que había hecho antes. Entonces con ellos me comunicaba vía WhatsApp, que era una manera gratuita, entre comillas, o sea, solo había que tener Wi-Fi, de comunicarse con gente en el mundo. Pero en Estados Unidos no se conocía WhatsApp. O sea, prácticamente en el 13, 14 me acuerdo de hablar con mis amigos y decirles, che, yo uso WhatsApp. Decían, ¿para qué? Ellos usaban los mensajes de texto, que todos los paquetes de las empresas les venían con un montón de mensajes de texto gratis. Entonces prácticamente no gastaban nada, ¿no? Era flat, la tasa del costo del mensaje de texto era flat. Todo esto estamos hablando del 2014, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, son 6, 7 años atrás, ¿no? Todo eso es lo que ha cambiado el mundo de las comunicaciones desde ese momento hasta ahora, ¿no? El primer iPhone, uno le parece que ya era perfecto, pero si lo viera ahora, debería ser un ladrillo feo, ¿no? Y con pocas funcionalidades, ¿no? Sin embargo, los que tenemos ahora, bueno, yo ahora vi que el último tiene como estas 3 cámaras, ¿no? Que todavía no lo conozco, pero tiene como 3 cámaras y saca tremendas fotos y no sé qué. Esto es para decirles que piensen todo ese proceso de evolución en estos 13, 14 años y compárenlo con lo que ha cambiado la tecnología de la vaca, ¿no? De cómo se hace la carne, que también ha cambiado y también ha mejorado, pero cuando uno lo compara uno con el otro, eso es lo que queremos decir cuando decimos que por el lado de la oferta el cambio técnico sucede
a diferentes ritmos en diferentes sectores, ¿no? No quiere decir que la vaca no haya mejorado, deben haber habido un montón de mejoras en el tema de la producción cárnica en todo este periodo, y la producción de las zanahorias, ¿no? Alguien dice por ahí que las zanahorias son naranjas porque los holandeses las hicieron naranjas como símbolo patrio. La zanahoria original era de otro color y tuvo como una mutación donde los holandeses las transformaron en naranjas para que quedara como una verdura holandesa, etcétera, etcétera. Eso todo es cambio técnico, ¿no? O sea, las frutas y las verduras que hoy comemos son muy distintas a las que se comían 40, 50 años atrás. Pero el problema es de velocidad, ¿no? Cuando pensamos en cambio técnico, el problema es de velocidad. La velocidad a la que sucede en algunos sectores es distinta a la que sucede en otros. Entonces, cuando sumamos la demanda con la oferta, cuando sumamos que los bienes se demandan a tasas distintas y el cambio técnico sucede en esos bienes a tasas distintas, obtenemos que el cambio estructural es relevante, pero con esta visión de que el cambio técnico implica mejorar lo que producimos, pero tanto hacia sectores que sean mejores, en ese sentido del comercio internacional, pero también mejorar la productividad de lo que ya hacemos. Esa es como la visión de cambio técnico y de cambio estructural que yo tengo. Y obviamente lo podemos ver en diferentes niveles, ¿no? Lo podemos ver a nivel de sectorial, dentro de la industria, en las exportaciones. O sea, acá hay toda una discusión siempre de cómo lo miramos. Entonces tenemos en general un conjunto de evidencia macro sobre cambio estructural que nos dice que los países que hicieron cambio estructural crecieron más, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Esto es relevante por dos cosas. Una, porque habla de la importancia de la conexión entre cambio estructural y crecimiento económico, pero también porque nos pone ese grano de sal de vuelta en que esto es la segunda mitad del siglo XX, ¿no? O sea, en la segunda mitad del siglo XX pasó eso. Es difícil saber o predecir a partir de eso qué va a pasar en el futuro, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la experiencia de los asiáticos y de China. No es solo el caso de China ni de los asiáticos, es en general esto, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver con esa experiencia, ¿sí? También esto nos dice que los países que tienen mayor sofisticación en sus exportaciones crecieron más. O sea, hay una conexión acá entre lo que se exporta y cuánto se crece. También nos dice que países con tipo de cambio devaluado generaron más cambio estructural. O sea, esto en la segunda mitad del siglo XX, en todos los continentes también. Es verdad que es más fácil hacer el cambio estructural, es más fácil saltar hacia nuevos productos cuando tenés el tipo de cambio relativamente devaluado que cuando tenés el tipo de cambio relativamente apreciado, ¿sí? Obviamente porque hay todo un costo de descubrimiento de nuevos sectores, de empezar a producir nuevas cosas, que eso tiene que ser compensado de alguna manera en la rentabilidad de estas empresas que son las que están haciendo eso, y eso es lo que les da un poco el tipo de cambio. También hay como evidencia que dice que a nivel de industrias hay convergencia incondicional, que una vez que uno empieza a producir algo, en el tiempo uno logra hacer el catching up con la productividad de los que producen mejor eso. Hay unos trabajos de Dani Rodrik, que no sé si lo han escuchado, seguramente sí, que tiene como estos temas. Lo que es interesante es que igual esta convergencia incondicional es súper lenta, ¿no? O sea, eso pasa, pero pasa relativamente a una tasa lenta. Y también Daniel Rodrik tiene como estas ideas de que parece haber como una desindustrialización prematura, ¿no? Que obviamente cuando uno mira los países desarrollados hoy, ¿qué sector predomina en los países desarrollados hoy? Servicios. Los servicios, ¿verdad? O sea, todos, si pensamos, digamos, esto que hablábamos del tema del nivel de ingreso, a medida que los niveles de ingreso aumentan, países desarrollados tienen nivel de ingreso más alto que los países en desarrollo, obviamente, demandan más servicios que otras cosas, ¿sí? O sea, el peso del sector servicios es importante. Y Daniel Rodríguez dice, bueno, estos países entonces se desindustrializan, pasan de producción manufacturera, que en Estados Unidos, por ejemplo, está en el 22-23%, y pasa a tener, yo sé, un 12%, ¿no? Entonces ahí hay desindustrialización. Pero Rodrik dice, esto lo hicieron con niveles de ingresos súper altos ya, cuando ya eran países ricos, hicieron este proceso. Hay países en Latinoamérica, por ejemplo, que perdieron industrialización cuando todavía no tenían esos niveles de ingresos, ¿no? Entonces eso es lo que él le llama una desindustrialización prematura. Es decir, perdimos industria antes de lograr que la estructura productiva esté preparada para pasar a los servicios. Estamos pasando a los servicios. En el fondo, la conclusión acá central, me parece, para mirar estas cosas, es que los servicios en los países desarrollados y los servicios en los países en desarrollo significan diferentes cosas, ¿no? O sea, más allá de que el consumo de uno, por ejemplo, puede pensar que sean similares, ¿no? Cuando uno va a tomar un café, o sea, una cosa que es bonita y es fea a la vez. El año pasado, ¿no? Que fue la pandemia, pero el anterior,
Me acuerdo que tuve una conferencia en Barcelona y era por 2 días, ¿no? Entonces llegaba, y eso que ustedes llegan, ¿no? Que la incomodidad perpetua de que uno llega temprano a una ciudad y no tiene el cuarto de hotel, ¿no? Yo tenía un Airbnb, pero tiene las mismas reglas, entonces no lo tenés, tenés que hacer otra cosa y esperar, ¿no? Entonces, busqué un café en Barcelona que fuera bonito para irme a trabajar. Dije, voy a ir a un café súper bonito en Barcelona a trabajar. Encontré uno que tenía muy buenas reviews, no me acuerdo ahora el nombre, pero yo me estaba quedando bien ahora se me fue también el nombre bueno, se me fue el nombre, pero es bien sobre el este de Barcelona, ¿no? En Pueblo algo me sale, pero no. Bueno, en fin. Entonces por ahí estaba el café, no sé qué, muy, muy bien. Y el problema que tienen esos cafés es que lucen exactamente igual que en todo el mundo, ¿no? O sea, son hermosos, pero te hacen el mismo café en todos lados, los sistemas son los mismos, la gente que te atiende son igual de hipsters en todos lados, ¿no? Con lo cual es muy bueno, pero muy uniformizante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí quizás perdemos identidad, otras cuestiones de debates que son interesantes para dar, pero esa parte del sector servicios es súper uniforme en todas partes del mundo, ¿no? Y probablemente con la misma productividad que uno se toma un café en Manhattan, se puede tomar un café en Barcelona, un café en Bruselas, o un café en una zona linda en Montevideo, en Uruguay, ¿no? El problema que tiene es que el sector servicios también se compone de otro conjunto de cosas que ahí sí donde son súper distintas, ¿no? Cuando uno piensa yo qué sé, en otro tipo de servicios, construcción, en general servicios de calificación más baja, ¿no? Limpieza, etcétera, etcétera, significan cosas muy distintas en diferentes países, ¿no? Incluso el sector de restaurantes, cuando no estamos hablando de la parte derecha de la distribución, ¿no? de la cola derecha de distribución, también significa cosas muy distintas. Y ahí es donde está el problema, ¿no? De que en el fondo la productividad en ese sector de servicios en los países en desarrollo es muy distinta a la productividad en ese sector de servicios en los países desarrollados, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, esa heterogeneidad dentro del sector servicios es quizás la clave de hoy cómo estamos mirando el cambio técnico. Es difícil pensar hoy en el cambio estructural sobre crear sectores manufactureros súper amplios, porque obviamente la manufactura se hace en otros lados y además está súper automatizada. O sea, es difícil pensar en ese lugar. Pero cuando pensamos cambio técnico dentro del sector servicios, todavía parece haber un montón de heterogeneidad estructural, ¿no? Donde quizás sea bueno enfocar la lupa y abrir el sector servicios, ¿no? Es decir, ¿qué significa hoy tener un sector servicios amplio si no hay más de un sector servicios en el fondo, ¿no? Yo me acuerdo de cuando uno va, por ejemplo, por México y recorre el DF, a mí me pasó, por ejemplo, hace unos años, la experiencia de tener 3, 4 personas paradas adelante de los restaurantes, ¿no? Que le dicen a uno, venga a comer acá, venga a comer allá, ¿no? Y eso básicamente es trabajo con una baja productividad marginal, ¿no? O sea, básicamente cuánto aporta eso en la cadena productiva, aporta relativamente poco, lo cual hace que esa gente gane relativamente pocos ingresos, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene que ver con esa heterogeneidad de productividades y de salarios dentro del sector servicios, que es muy distinto cuando uno va a Japón, a Tokio, donde obviamente el trabajo es súper escaso, y en general intentan hacer todo con el menor trabajo posible. Dicho esto, igual se toma mucho tiempo, por suerte, para cocinar, y la cocina es alucinante, pues se toman todo su trabajo para cocinar y comer, pero con la menor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces eso en el fondo nos está hablando de heterogeneidades grandes dentro de la productividad para el mismo sector de servicios, en este caso de servicios de restaurantes, ¿no? ¿Todo el mundo conmigo hasta acá? Entonces, en el fondo de esta conclusión es si van a mirar una mirada acá, es decir, en general el cambio técnico importa, genera cosas buenas como crecimiento, como sofisticación en las exportaciones en relación con el crecimiento, pero cuando hablamos de cambio técnico tenemos que mirar un poquito más claro de qué estamos hablando y quizás el foco ahora sea ponernos un poco más a mirar cómo está funcionando el sector servicios, dado que en la manufactura hay un montón de cambios, un montón de tendencias que parecen estar fuertes y que parecen no ir para atrás, ¿no? Pensar hoy por hoy en aumentos de la manufactura en el PBI, de aumento del empleo en la manufactura, etcétera, parece ser como difícil, ¿no? ¿Quiénes son los agentes de cambio estructural? En general, otra cosa para tener en cuenta es que nosotros tenemos un sesgo hacia pensar en el cambio estructural como vía políticas públicas. A todos nosotros probablemente nos gustan muchísimo las políticas públicas. Entonces, inmediatamente que pensamos en cambio estructural, nos gusta muchísimo el diseño de las políticas públicas, ¿no? Algunas políticas públicas nos gustan, otras nos parecen malas, pero nos gusta mucho trabajar en el diseño de las políticas públicas.
Y en general cuando pensamos en cambio estructural pensamos en políticas públicas, ¿no? Pero obviamente los actores del cambio estructural son las empresas, ¿no? O sea, la mayor parte del cambio estructural pasa o no pasa en el sector privado. Entonces de vuelta tenemos que lograr pensar y poner nuestra lupa en entender cómo funciona ese sector privado, ¿no? En entender cómo damos incentivos o regulaciones en el sector privado de tal manera que conduzcan al cambio estructural. Y en general, la heterogeneidad en las empresas, en estos actores de cambio estructural, es un hecho estilizado claro y entre y dentro de los mercados, ¿sí? O sea, la economía hoy por hoy tiene como súper medido de diferentes maneras, es como súper robusto el hecho de que dentro de los sectores productivos hay un montón de heterogeneidad en productividad, que obviamente tiene consecuencias sobre el empleo y sobre los salarios, etcétera, sobre la calidad de vida de los países. Pero de vuelta, los agentes del cambio estructural, el cambio estructural en sí mismo, la productividad, son cosas que suceden en las empresas, sobre lo cual el gobierno puede ejercer roles reguladores o otro tipo de roles de incentivos, donde puede cambiar marginalmente, pero la principal asunto acá está en cómo funcionan estas empresas y cómo funcionan los mercados donde están estas empresas, ¿no? Y eso es donde tenemos que poner la mira, ¿no? Tengo una pregunta en este sentido. Sí. ¿Cómo se puede considerar el mercado informal aquí? em, donde en realidad en nuestros países trabaja una gran cantidad de gente, o pienso, digamos, en India, donde si uno va en un peaje puedes tener a tres, cuatro personas, una que te pasa un papel, otra que se lo pasa a alguien más, alguien que te cobra. Sea un cambio técnico, no sé si el mercado estaría en condición de absorber pues una gran cantidad de población. Pues claro, como con un retorno muy mínimo, pero de todas maneras si existe un cambio, no sé qué pasaría con ellos, pues. Ahí va. Lo que dice Carolina es como un punto central, ¿sí? Que es básicamente cuando nosotros pensamos en aumento de la productividad, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en eso. Yo, digamos, ahora estuve en Uruguay un tiempo, como les decía ayer, visitando a la familia a fin de año, y nada, venía por las rutas, y en cada puesto de peaje hay personas que cobran el peaje, ¿no? O sea, digamos, los toll fee estos, hay alguien que los cobra, ¿no? Esa persona estrictamente tiene una productividad muy baja, porque podría ser sustituida fácilmente por una máquina, ¿no? Pero lo que nos dice, obviamente, Carolina, es qué pasa si a esa persona la sustituimos por una máquina, ¿no? Es decir, básicamente ahí se genera un puesto, se pierde un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo cómo se reacomoda. En el corto plazo probablemente no haya capacidad para resolver esos puestos de trabajo tan rápido. Entonces ahí tiene que ver probablemente mucho más con cómo pensamos la política fiscal y la política social, ¿no? Y cómo hacemos seguro de desempleo y ese tipo de cuestiones, que estrictamente de lo productivo, ¿no? Ahí siempre uno tiene que pensar en cuál es el contrafactual, ¿no? Es decir, obviamente, si el contrafactual, y eso muchas veces es lo que uno tiene por definición en la cabeza, ¿no? Es decir, si uno piensa que esa persona puede estar trabajando ahí, o si no es un desempleado o una desempleada que se queda sin ingresos, entonces probablemente es mejor defender ese puesto de trabajo, ¿sí? Pero si uno logra pensar en algún sistema alternativo que defienda a la persona, al trabajador, y le dé algún tipo de contención en el proceso de realocación de esa persona hacia un trabajo de mayor productividad, entonces probablemente ese puesto de trabajo no sea tan relevante. Ahora, cómo lograr uno u otro depende mucho de la situación política, digamos, de quién esté manejando eso, ¿no? En el fondo de cómo se regula socialmente, no ya económicamente o no legislativamente, sino cómo socialmente las fuerzas se van dando para poder hacer esos procesos, ¿no? En el fondo uno piensa que lo que hay que defender es a los trabajadores y no a los puestos de trabajo, ¿no? Y no al puesto de trabajo. Entonces ahí la realocación sería correcta. Pero obviamente esto, que suena bonito, después pueden cubrir como políticas, por ejemplo, como pasó en los 90, donde, por ejemplo, la región tiene un proceso de apertura al mundo, que yo creo que es positivo, en esencia, pero que se hizo de muy mala manera. Entonces lo que hizo eso de hacerlo de tan mala manera es que generó tremendos bolsones de pobreza que hasta el día de hoy se siguen arrastrando, ¿no? O sea, probablemente la región, había un montón de industria que se hacía en Latinoamérica, y un montón de actividades que no tenían la productividad como para seguirse haciendo, pero la transición esa hecha de la forma que se hizo, lo que generó fue un problema más grande, ¿no? O sea, empezamos a tener, en vez de gente trabajando en industrias poco productivas, pasamos a tener un montón de gente desempleada viviendo en asentamientos, ¿no? Entonces ahí hay que tener como estas cuestiones que ahí tienen que ver un poco con la visión económica, pero también y probablemente más tenga que ver con una visión política, de equilibrio de fuerzas, digamos, de cómo se maneja el proceso político, de tal manera de que las ganancias de la productividad se distribuyan entre toda la gente, ¿no? Si no, van a quedar solamente con, en el caso de los peajes,
si no las ganancias de productividad van a quedar solo para los dueños de los peajes y las dueñas de los peajes, sino para los y las trabajadoras que están ahí, ¿no? Eso es fundamental, todo este tema distributivo ahí en esos campos. Excelente punto. Bien, entonces acá tenemos todas estas empresas tomando decisiones. Yo les quiero mostrar un poco algunas tendencias que ustedes ya deben conocer, pero digamos, quiero hacer como un pasaje. Estoy pensando, tenemos una hora más o menos. Yo estaba pensando básicamente darles quizás media hora de esto y después incluir la otra media hora en lo otro, pero vamos a ver cómo se da el tiempo. Tenemos demasiado material para el tiempo que tenemos, pero yo se los dejo y ustedes cualquier cosa lo pueden ver, ¿sí? ¿Cómo son las empresas en el modelo neoclásico más básico? Cuando uno tiene esa visión naive, ustedes saben, digamos, de que la economía, y le habrá pasado a ustedes, a los que son a los economistas del grupo y las economistas del grupo y a los que no, que en realidad cuando uno toma las primeras clases de economía parece que estuviera en un mundo paralelo, ¿no? Porque a diferencia de las otras ciencias sociales, las otras ciencias sociales arrancan de los hechos y a partir de los hechos construyen la teoría, ¿no? O sea, las teorías como abstracciones de los hechos de los hechos utilizados que tienen que modelar, ¿no? Y la economía arranca como lo contrario, ¿no? Lo primero que le damos en una clase de economía, la primera clase de economía a alguien es el modelo de competencia perfecta estilizado, donde todas las firmas son minúsculas y toman decisiones, cuando en realidad la gente, intuitivamente, si uno lo ve en estudiantes, la primera intuición que tienen es pensar en un monopolio, ¿no? Que es lo que ven mucho más en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en algún sentido, en vez de arrancar por el monopolio y de ir hacia la abstracción, que es la competencia perfecta, en economía hacemos el tránsito inverso y arrancamos de la competencia perfecta y después mostramos el monopolio. Esto genera que la gente que estudia muy poquito economía, toma un par de clases nomás de economía o una sola clase de economía en su vida, piensa que los y las economistas estamos totalmente locos y vivimos en un mundo paralelo. La gente que sigue estudiando entiende que los economistas sí, digamos, con el paso del tiempo han incorporado un montón de estas cuestiones, pero las seguimos contando mal desde el principio. En cualquier caso, en este mundo paralelo, cuando arrancamos en el modelo neoclásico más básico, las empresas son tomadoras de precio, no tienen poder de mercado, las empresas son todas chiquitas y hacen lo que les dicen los precios, ¿sí? Y todas las empresas además tienen los mismos niveles de productividad. Esto es lo que nos dice como el modelo básico, si uno hace la primera clase de economía, ¿no? Introducción a la economía, le van a arrancar con este modelo y le van a decir que está la oferta, la demanda, y a partir de estas empresas minúsculas se construye la curva de oferta, después se cruza con la curva de demanda, donde los consumidores tampoco tienen poder de mercado, eso determina el equilibrio parcial de mercado, y la agregación de los equilibrios parciales de mercado mediante la ley de Walras le da el equilibrio general de la economía, y todo el mundo ahí está maximizando, optimizando, etcétera, etcétera. La evidencia nos dice que eso no es verdad, digamos, ¿no? De que obviamente hay un montón de heterogeneidad en las empresas, en la economía, y acá vamos a ver un poco cómo afecta la desigualdad y la desigualdad de género en algunos papers que está ahí, ¿no? Pero antes de eso, algunas visiones de qué determina la productividad en las empresas, que ustedes ya lo han visto, hay determinantes internos a nivel de firma, o sea, qué implica o sea, cómo se genera esta productividad. Acá hay un paper interesante. Este journal, que es el Journal of Economic Literature, es uno de los dos que yo uso siempre cuando quiero arrancar un tema, ¿no? Cuando quiero empezar a hablar sobre un tema o leer sobre un tema que no conozco, voy y busco algún artículo que haya estado escrito en el Journal of Economic Literature, que son como resúmenes. La gente que trabaja en estos temas escribe artículos que son como resumen de lo que sabemos del tema, se pone toda la evidencia y la teoría sobre el tema en esos journals. En y el otro, que hay otro que se llama Journal of Economic Perspectives, que también tiene como debates en economía, que por ejemplo cuando uno quiere hablar de innovación, o uno quiere hablar de poder de mercado, o uno quiere hablar de desigualdad, va y busca el artículo que escribió la persona o las personas que están trabajando en estos temas y las lee. Este caso de productividad es un artículo de Chad Severson, profesor de Chicago que trabaja estos temas, y es un artículo que ahora ya tiene varios años, ya tiene 10 años, ya tiene una década, pero que hace poco era un artículo entre comillas reciente. Y él dice, bueno, básicamente hay un montón de literatura que habla sobre la productividad y algunas se enfoca sobre las prácticas de gestión y el talento de las empresas, ¿no? O sea, la productividad vinculada a la gestión, cómo se gestionan las empresas en general. Los y las economistas tenemos nos gusta, o algunos por lo menos, nos sentimos más atraídos por nuestros primos sociólogos y politólogos y esas cosas que por nuestros primos administradores o contadores, ¿no? En general, esos primos son los que menos nos parecen cool.
Pero hay como todo un tema de la gestión que tiene impactos fuertes sobre la economía y que los economistas, por esto de que estos primos no nos parecían tan cool, lo hemos dejado de lado un poco y últimamente se ha traído con más fuerza, ¿sí? Este tema de que la gestión, la parte como más soft, digamos, de la economía, es súper relevante para los resultados y hay un montón de trabajos que hablan de efectos de la gestión sobre la productividad, ¿sí? Obviamente hay determinantes internos que son la calidad de los insumos, mejor productividad. Eso es una cosa que en general está asociada. En Estados Unidos hay una pizzería que se llama Papa John's, que tuvo un montón de problemas y la verdad que ha tenido como muy malo, muy mala prensa, muy malas cosas, merecida, digamos, recientemente, pero tenía una frase, el moto de la empresa, el claim de la empresa, era una verdad absoluta, de las verdades más absolutas que yo he escuchado en mi vida, que decía better ingredients, better pizza, ¿no? Y es una verdad absoluta que aplica en un montón de aspectos en la vida, piénsenlo, pero quédense con eso, ¿no? Acá, por ejemplo, es un corolario de esa misma aplicación, ¿no? Better ingredients, better pizza, quiere decir que mejor productividad se logra con mejores insumos, ¿no? La calidad de los insumos determina la calidad del producto. Después, la tecnología de la información y el R&D, o sea, empresas que logran incorporar mejor la información y hacer mejor investigación y desarrollo, tienen mejor productividad. Hay empresas que por algún motivo logran mejor aprendizaje que otras, el learning by doing. Acá tiene mucho que ver con esto del learning by doing, tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del tipo de cambio, ¿no? De que en general uno cuando arranca una actividad no la arranca haciendo tan bien, entonces precisa un proceso de aprendizaje. Algunas empresas lo logran mejor que otras, pero igual de alguna manera subsidiar ese proceso de aprendizaje es una de las cosas que pensamos siempre en políticas públicas. Innovación, obviamente, a nivel de producto, empresas más innovadoras que logran conseguir nuevos productos. Y la estructura de las decisiones empresariales, no solo la gestión, sino cómo están estructuradas las empresas. Esto ha cambiado pila. Esto es como abrir un poco la caja de Pandora neoclásica, esa la caja negra, que tiene como las empresas simplemente como una función de producción, e intentar meternos adentro y pensar un poco qué son estas empresas y cómo determinan la productividad, ¿no? Pero también hay determinantes externos de la productividad que vienen con el mercado y el contexto en el cual están las firmas, ¿no? Son cómo las firmas tienen derrames o no de productividad. Acá había todo un tema, en algún momento era fuerte en los 90, una visión que ofrecían un montón de organismos internacionales, era el tema de la política de clústeres, ¿no? No sé si alguna vez escucharon, como poner un conjunto de empresas juntas, y el lema ahí era la experiencia del Silicon Valley, que básicamente todo eso que cuenta, ¿no? De que uno va a Silicon Valley y se toma un café en Palo Alto y al lado de uno hay dos ingenieros de otra empresa que por algún motivo increíble están gritando los secretos industriales de Facebook en las mesas al lado y uno que trabaja en Google los escucha, entonces puede ir y hacerlos en Google, no sé qué. O sea, como la historia caricaturesca, porque obviamente no pasa, ¿no? Obviamente nadie va a un café a gritar los secretos industriales de una empresa, pero sí es verdad que por algún motivo, cuando uno está en Palo Alto, se generan un montón de externalidades y derrames que no pasan en otros lados, ¿no? Por eso el Silicon Valley tiene la productividad que tiene, y esto tiene que ver y esto ha querido ser como reproducido en otros lados, ¿no? Obviamente, en algún momento todas las empresas, todos los gobiernos pretendían plantear que la política industrial era crear un Silicon Valley, ¿no? Entonces uno iba a Uruguay y le decían, Uruguay quiere crear un Silicon Valley, iba a Perú y decía, Perú quiere crear un Silicon Valley, iba a Italia y le decían que Italia quería crear un Silicon Valley, pero obviamente, digamos, Silicon Valley sigue habiendo uno solo y todos los países del mundo querían crearlo, ¿no? Entonces tampoco es tan claro cómo se generan estos derrames, pero sí es verdad que en algunos lugares, por algún motivo, se generan y eso aumenta la productividad de las empresas, ¿no? Después está todo el tema de la competencia que comentábamos ayer, que es fundamental. En general uno tiende a pensar, si bien la relación entre competencia e innovación y esas cosas es de una U invertida, que es un poco lo que tenemos en la evidencia por ahí, en general uno tiende a pensar de que mayor competencia en el mercado interno e internacional tiende a hacer a las empresas estar un poco más disciplinadas y buscar un poco más de innovación, ¿sí? Aumentar su productividad. En realidad, cuando las empresas no tienen competencia, pueden subsistir con niveles de productividad muy bajos por mucho tiempo. Y después de todos estos temas de regulación o desregulación, ¿no? De cuál es la forma óptica de regular los mercados o regular mercados, que también generan incentivos a las empresas a aumentar o no su productividad.
Y por último, la flexibilidad de los insumos, ¿no? Que acá es un tema que de vuelta tiene implicaciones fuertes, porque tiene implicaciones sobre el mercado de trabajo, pero que tenemos que pensar, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, en Uruguay no llegan muchos vuelos al aeropuerto, es un país chico, ahora con pandemia no llega casi ningún vuelo al aeropuerto, pero aún cuando no está la pandemia llegan pocos vuelos al aeropuerto y hay unos puestos de aduana de la gente que sella el pasaporte, ¿no? Esto ahora cambió porque hay unas máquinas, pero todavía sigue habiendo las máquinas automáticas, esas que ustedes habrán visto, que uno pone el pasaporte y pasa de largo. Pero tradicionalmente había un montón de gente y todavía quedan en los puestos trabajando como en los peajes, sellando el pasaporte en vez de cobrar el peaje, ¿no? Y esa gente trabaja poco tiempo por día, porque básicamente como llegan tres vuelos, por ejemplo, 4 vuelos por día, trabajan esos intervalos de 15 minutos cuando llegan los 4 vuelos, pero su jornada laboral sigue siendo una jornada laboral de 8 horas. Entonces la pregunta ahí básicamente es qué hacen el resto del tiempo, cómo está la productividad el resto del tiempo. Y ahí obviamente entra un debate, ¿no? Que esto es lo que decíamos ayer, de que no todas las políticas es lo bueno y bonito todos juntos, ¿no? Acá hay claramente una tensión entre respetar los derechos de esos trabajadores y trabajadoras de que tengan, de que no sea que uno los haga ir al puesto de trabajo 15 minutos y después se vayan para la casa o les pague menos o todas esas cuestiones, con el hecho de que hay que aumentar la productividad dándole flexibilidad a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces esta tensión es una tensión relevante, más sobre todo con los cambios que están viniendo en el mundo productivo, y que obviamente es una tensión complicada desde el punto de vista social de cómo resolver, ¿no? Este, Quizás pensarlo en tareas, como decíamos ayer, no solucione, ¿no? Capaz que pensar que ese no es un puesto de trabajo, sino una de las tareas que la gente hace y reducir. Pero obviamente todo este tema de la cantidad de trabajo que precisamos para hacer algunas actividades, como decía también Carolina recién, son cosas que están en tensión y que tenemos que pensar, ¿sí? O sea, básicamente en el fondo tenemos que pensar en cómo aumentar la productividad, que eso es como el cambio técnico, pero también, digamos, cómo logramos repartir los frutos de esa productividad, que es lo que no queda tan claro o que todavía está en debate y que es una cuestión obviamente mucho más política y social probablemente que económica, ¿no? ¿Todo el mundo conmigo hasta acá? Bien. Esto es para que se hagan una idea de qué está pasando con acá les voy a mostrar unas gráficas, para que se hagan una idea capaz ya lo vieron esto, pero bueno, por lo menos para repasar juntos, qué es lo que está pasando con la productividad en el mundo. ¿Sí? Esta es la productividad aparente del trabajo desde 1955 al 2010, y lo que vemos en el mundo es una caída de la productividad aparente del trabajo. ¿Sí? Esto es un tema relevante, una tendencia relevante, ¿sí? En general, la gente puede decir, bueno, los salarios, esas cuestiones, la gente vivía mejor en esta época, y mucha gente puede decir, bueno, la gente vivía mejor en esta época, entre otras cosas, porque la productividad del trabajo era mucho más grande en esta época que más adelante. ¿Sí? Un gráfico bastante impresionante, mucha gente ha discutido estas cuestiones, esto o sea, lo ven además de que acá está Estados Unidos, pero es para cosas también, para un montón de países desarrollados, ¿no? Para el Reino Unido, para Japón, para Italia, para Francia, o sea, es una tendencia que está alrededor de muchos países desarrollados y no solo para Estados Unidos, ¿no? ¿Alguien quería decir Pero algo? no es, sí, no es caída en la productividad, ¿no? Es caída en el crecimiento de la productividad, ¿puede ser? Sí, es una caída en el crecimiento de la productividad, exacto, sí. Sí, sí. Perdón si dije lo contrario, pero no, es una caída Acá lo que quiere decir es que la productividad del trabajo estaba creciendo a 8%, o sea, en la época alta, y acá está creciendo prácticamente en algunos países a 0 y en otros países a 1%, ¿no? Ahí va. Es súper sorprendente, ¿no? Yo no sé si ustedes estaban al tanto de esto. Esto es sorprendente, ¿no? Porque si uno piensa el aumento de la productividad como el aumento de los salarios, ¿no? Es decir, de que esto por productividad del trabajo podría estar para aumentos salariales anuales de 6%, y si se estuviera trasladando esto, serían aumentos salariales de 1%, ¿no?
Es sorprendente, sí. Este, y aparte, básicamente, correlaciona bastante con este tema de la desigualdad, ¿no? O sea, en el mundo, estas tendencias que estamos teniendo son a caída de la productividad, de los aumentos de la productividad, ¿sí? Que justamente cuando estaban altos, se sustentaban con, esto es, de alguna manera piensen esto como algo parecido a un Gini, ¿no? En vez de plantear un índice de Gini, estás planteando el share de la gente que gana el 1%, ¿no? Pero obviamente si esto sube, el índice de Gini está subiendo, ¿no? Por ejemplo, para que se hagan una idea. Pero están viendo cómo acá, por ejemplo, era un mundo donde había relativamente baja desigualdad y alto aumento de la productividad laboral, y pasamos a un mundo donde la constante es aumento de la desigualdad grande con bajo aumento de la productividad laboral, ¿no? Esto es, para mí es súper striking, digamos, una de esas cosas cuando uno las ve que le generan como cierto shock, ¿no? O sea, en parte de lo que está pasando de vuelta, o sea, no es nada raro cuando uno lo piensa en las otras tendencias que están pasando, ¿no? Lo que está pasando es que esto obviamente es un promedio de la productividad laboral y lo que estamos teniendo de vuelta es polarización laboral, un montón de trabajos en el medio que están desapareciendo, ¿no? Un montón de trabajadores que sí están ganando mucho, ¿no? O aumentando muchísimo su productividad, otro montón de trabajadores que no están aumentando mucho su productividad. O sea, esto obviamente el promedio esconde un montón de factores, pero es interesante ver que el promedio de la productividad laboral, o sea, que en general la economía se ha ralentizado, ¿no? La productividad del trabajo crece mucho menos ahora que lo que crecía a mediados en el siglo de oro del capital, ¿sí? O en la época de oro del capital. ¿Todo el mundo mío? Yo tendría, disculpe, tendría un comentario sobre esto, porque he leído un artículo muy interesante, un poco, ¿cómo se dice? No polémico, pero interesante para debater, de Tim Jackson, con respecto ¿cómo se dice? A la caída del labor productivity. The article is The Post-Growth Challenge, Secular Stagnation, Inequality and the Limits of Growth. And I try to speak English, okay, maybe it's better, because I found very interesting the fact that he highlighted the links with this declining labor productivity with the use of energy. So the fact that at the beginning, in the previous slide, where we saw an higher labor productivity, also yes, maybe it could be given by the fact that the use of energy, so with regard to fossil fuels, was higher. And in the next years, the availability of these also resources, etc., changed, and so this could be also something interesting to notice. That could be linked with this declining in labor productivity, also with energy. And I don't know what you think about this. No, yo creo que sí, creo que hay un montón de hipótesis acá interesantes. Obviamente hay ahí como el tema de energía y cuáles son los inputs que se están usando, es súper interesante. Es lo que decíamos recién, ¿no? Cuando decía Pablo, cuando Pablo comentaba, es la pregunta de qué es lo que está atrás de esto, ¿no? El aumento de la productividad laboral está creciendo menos, pero esto es el promedio. Hay sectores que están creciendo mucho, sectores que están creciendo menos. Esto tiene que ver también con la composición, ¿no? Recuerden de que básicamente en este proceso estos países están desplazando un montón, o sea, piensen acá, ¿no? La estructura productiva de estos países en esta época es muy distinta a la estructura productiva de los países en esta época, ¿no? Entonces el cambio técnico está pasando muy distinto en distintos sectores y quizás parte de eso es lo que refleja acá, ¿no? Lo que yo les decía, si uno se queda con Estados Unidos con una producción agrícola y una producción de diseño, se queda mucho más polarizado que un Estados Unidos cuando tenía un montón de fábricas que estaban haciendo autos para el consumo masivo de autos, heladeras, electrodomésticos, ¿no?
Entonces ahí hay todo un montón de cuestiones para ver. Pero sí es un hecho, y obviamente eso tiene implicaciones sobre los insumos como energía, como otro montón de cosas, pero sí es un hecho remarcable. Me parece que en general lo vemos poco o lo vemos menos de la importancia que tiene quizás este tema de que el aumento de la labor productivity ha bajado muchísimo. Había todo, hace unos años estaban todos esos papers de este profesor de Northwestern, que Gordon, no, ¿cómo era? Robert Dahl, creo que no me sale ahora el nombre, pero que decía como el fin del cambio técnico, ¿no? Que él planteaba que básicamente lo que había pasado era una caída de las nuevas innovaciones, de que las innovaciones estas no estaban generando un aumento fuerte de la productividad laboral. Nos habíamos quedado sin ideas en algún sentido, ¿no? Las últimas grandes ideas que tuvimos fueron hace mucho tiempo. Y cuando uno ve todos estos bienes de consumo, etcétera, etcétera, como el iPhone, esto que hablábamos hoy, en general, ¿dónde está la productividad de esas cosas, ¿no? También acá hay que tomarlo con cuidado porque Bob Solow, que obviamente Robert Solow, que hizo como todos estos aportes a la teoría del crecimiento y todo, ganó un premio Nobel por eso, un tipo que contribuyó mucho a pensar el crecimiento económico, igual siempre tuvo una lengua filosa, digamos, siempre fue como de comentarios muy polémicos, porque le gusta como provocar, y en los 90 había dicho que la IT estaba en todos lados, menos en la gráfica de productividad, ¿no? O sea, que la tecnología de información y telecomunicaciones habían pegado en todos lados, menos en la gráfica de la productividad, porque la productividad no había subido, y después Estados Unidos tiene todo este aumento en la productividad en los 90, que básicamente viene por el tema de las IT, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de pensar algunas explicaciones demasiado rápidas con esto, pero sí es un fenómeno súper relevante a la hora de pensar todos estos temas, ¿no? Que por algún motivo la productividad del trabajo no está subiendo tanto como estaba subiendo en otras épocas, ¿no? Y esto además correlaciona, como yo le decía, con el tema de la desigualdad, ¿no? El mundo cambió, en algún sentido, no sé si ustedes conocen, pero hay toda una rama de economistas franceses que se conocen como la teoría de la regulación, pero no la teoría de la regulación, digamos, la teoría de la regulación francesa, digamos, que planteaban como eso, ¿no? Como esta edad de oro del capitalismo con aumentos altos de productividad y aumento bajo de la desigualdad como un régimen de acumulación, etcétera. Una aspiración también bastante marxista, que era interesante, pero lo que sí es claro que a partir del 70, entre muchas cosas que cambian, como decíamos la otra vez, ¿no? Ayer mostrábamos que cambiaban los impuestos a los ricos también. Bueno, eso es algo de lo que cambia en el mundo a partir del 70, pero también algo de lo que cambia en el mundo a partir del 70 es cómo se comporta el aumento de la productividad del trabajo, ¿no? Son cosas como para poner en la mezcla y pensarlas, si nuestros modelos en el fondo pueden explicar todo este tipo de cuestiones, ¿no? También, obviamente, acá hay esto que hablábamos ayer, que es otra manera de ver la heterogeneidad de beneficios, que es decir, este periodo de crecimiento ha ayudado más a unos que a otros. Esto es el US Company Global Return of Capital, esto es para las empresas que cotizan en bolsa. Básicamente se les ve que la tasa de ganancia subió, ¿no? Esto es lo que hablábamos un poco ayer, de tarde, pero el retorno de capital de estas empresas fue subiendo en la segunda mitad del siglo XX. Y acá, por ejemplo, es un gráfico que está súper interesante, que es la distribución de los profits, de los beneficios, entre las empresas americanas, ¿no? Todo esto es un histograma, acá nos dice cuántas ganan menos que cero. O sea, por ejemplo, la barrita, nos dice qué porcentaje de empresas norteamericanas entre el 65 y el 67 ganan menos que cero de tasa de beneficio, ¿sí? Entonces, básicamente, las tres barritas nos dice qué pasa en los tres momentos del tiempo, ¿no? Este es el porcentaje que lo hace, o sea, que gana menos de cero en el 95-97, y este es el porcentaje que gana menos de cero en el 2011-2013. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo acá? Entonces, básicamente, a ver qué pasa con esta distribución, nos dice qué es lo que está pasando con los profits, ¿sí? Con la distribución de profits. Y lo que vemos básicamente es un poco lo que veíamos ayer con los gráficos de Ian DeLocker y los otros coautores, es que básicamente lo que estamos teniendo es como un grupito de empresas que son que ganan un montón de beneficios, ¿no? Ese es el principal cambio que estamos viendo. Que en realidad la distribución se va como volcando a la derecha, cual quiere decir que lo que está pasando es que las empresas que ganan retornos, o sea, hasta 25, por ejemplo, fíjense que no hay mucho cambio,
Las empresas que ganan 25% de retorno de capital en el 95 y en el 2011 son más o menos la misma cantidad, pero lo que está pasando es que hay un conjunto de empresas que ahora sí están en la parte como más extrema de la distribución y que ganan un montón. ¿Sí? Esto es otra mirada de vuelta con el tema de profits para ver la heterogeneidad estructural, ¿no? Cómo estas empresas se están haciendo cada vez más distintas en la economía a partir que pasa el tiempo. Y esto es de vuelta para la economía norteamericana, ¿no? O sea, supuestamente esta economía que es homogénea, que no tiene mucha diferencia de productividad, ¿no? O que era por lo pronto en los 60, ahora cada vez más se vuelve más heterogénea. ¿Sí? Perdón, ¿de qué paper son estos datos? ¿Es el gráfico anterior? Esto de hecho está todo sacado del The Economist y acá dice, son los datos que hizo el The Economist, que acá lo sacó de este artículo de McKinsey, de hecho, pero están las fuentes, yo creo que están todas las fuentes al final de las slides. Me fijo. Vamos a checar ahí un segundo. Ahí va, de acá tenés ahí como las fuentes de esto. Más, gracias. Pero son, o sea, obviamente, digamos, son todos trabajos que andan ahí en la vuelta. Algunos deben tener más imaginación y buena voluntad que evidencia empírica, pero en general van en línea con otras cosas que hemos visto también por otros lados, ¿no? O sea, no parecen ser como disparatados lo que están planteando ahí. Digamos, McKinsey no es una consultora, no es una firma, no es una tarea académica la que realiza, pero tiene acceso a estas cosas, pero los trabajos, por ejemplo, de Ian DeLoc y de Ian Eckworth van como en el mismo sentido, ¿no? De hecho, esto, por ejemplo, que también es de este trabajo de Cole, de McKinsey y de Furman, Furman era el jefe de los Economic Advisors de Obama y tiene ahí como unos trabajos que están súper buenos mirando estas tendencias que valen la pena mirar, pero tiene como lo mismo, estos son las US Publicly Traded, ¿no? Estas son las que cotizan en bolsa, pero excluye al sector financiero, ¿no? Esto para sacarnos esta discusión que decíamos ayer de que toda la concentración bancaria que existe y que obviamente si se la pusiéramos arriba haría esto aún más marcado todavía, pero aún cuando nos miramos algo que no es el sector financiero, también si tuviéramos 100 empresas transadas en bolsa en Estados Unidos, miramos qué le pasa a la empresa 25, qué le pasa a la empresa 50, acá en la mediana, qué le pasa a la empresa 75 y qué le pasa a la empresa 90, y lo que vemos es que la empresa 25 básicamente no cambia su tasa de beneficio, la 50 aumenta un poquito, la 75 aumenta un poquito más, y la 90 es la donde realmente está haciendo esa concentración de tasa de beneficio creciente. Entonces está hablando de vuelta de economía. Fíjense cuál es la diferencia acá, qué tan homogéneas eran las economías acá y qué tan heterogéneas son las economías acá. Y esto de vuelta son para las empresas norteamericanas, ¿no? que transan en bolsa. O sea, los datos de Ian, por ejemplo, son datos de censo, pero van en la misma dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro que vemos es concentración, ¿sí? Acá básicamente lo que hacen acá, el The Economist agarró los datos del US Census Bureau, que es la oficina de censo de Estados Unidos, y lo que hizo fue mostrar cuánto concentraban las 4 firmas principales por cada sector en el 97, ¿no? Acá no nos vamos tan atrás, nos vamos básicamente unos 20 años, 25 años atrás, pongamos. Y vemos qué pasa esto en el 2007 o 2012, dependiendo el último año que esté disponible. Miran básicamente del 12, en unos 15 años, qué pasa con la concentración, ¿sí? Entonces grafican cuánto acumulaban las 4 firmas más relevantes en el 97 y cuánto acumulaban las 4 firmas más relevantes en el 7 o en el 12. Entonces esta es la línea de 45 grados y obviamente estoy por encima de la línea de 45 grados, la industria está más concentrada. Si estoy por debajo de la línea de 45 grados, la industria está menos concentrada. Y lo que encuentran básicamente es un montón de concentración, ¿sí? Acá son 893 industrias que ellos encuentran. Acá está el tamaño del punto, es el tamaño del sector, básicamente. Pero obviamente si ven las más grandes, sacando esta, que es la excepción, todas las otras más grandes, quizás esta, todas las otras más grandes se concentran más. Y están todas más del lado donde se generan sectores más concentrados que donde se generan sectores menos concentrados, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos ayer, de que lo que vemos es que la economía norteamericana se está concentrando, ¿no? Esto es como la contraparte, esto es como para de vuelta agregarle la pata de la desigualdad de firmas, ¿no? ¿Qué está pasando con las empresas en el mundo? Esto es el mismo gráfico, pero ahora de vuelta con un histograma y te muestra el nivel de concentración en el 97 y en el 2012 para todas estas industrias. Este es el general de la economía
y esto es para, digamos, IT y telecomunicaciones, que es probablemente el rubro estrella en este periodo, es el que más se concentra, el que termina con un nivel de concentración más alto, perdón. No sabemos si es el que más se concentra porque este también tiene, tiene pinta de candidatos de alta concentración, pero esto es retail, ¿no? Que esto es todo Walmart y todos estos sectores, que también son sectores enormes, se concentran muchísimo más, todo lo que es transporte y logística, todo lo que es manufactura, está súper concentrado en Estados Unidos, ¿no? Entonces no es la que más se concentra, pues ya arranca súper concentrada, pero sigue estando súper concentrada, ¿no? Esto es para que se hagan una idea de los niveles de concentración. Y para que se hagan una idea genérica, digamos, healthcare es una actividad tremendamente concentrada en Estados Unidos, igual está acá abajo, ¿no? Para que se hagan una idea de qué tan concentradas son las otras, ¿no? En el fondo, por si no, son un amigo mío también, yo miro solo series escandinavas, como ya conversamos con Gabriel ayer, pero un amigo mío mira Star Wars y esas cuestiones, y se dio cuenta que todos los materiales de Star Wars se fueron de Netflix porque los compró Disney, ¿no? Entonces Disney Plus ahora es la plataforma que tiene eso, que es dueña de todo Lucasfilms, que es la que hacía Star Wars, es dueña de todo Marvel, que es la que hacía las cosas de Marvel. Entonces básicamente cuando uno mira, ustedes hagan el ejercicio de mirar las películas, digamos, piensen en algún amigo de ustedes o amiga de ustedes que mire este tipo de películas de superhéroes o no sé qué, y hagan la lista de las 10 o 20 películas de superhéroes que más les gustaron en las últimas décadas, y van a ver que ahora son todas de Disney, ¿no? Eso es el nivel de concentración que estamos teniendo. Sumado a que, por ejemplo, Disney ahora también compró ESPN y compró Fox. Entonces, básicamente ahora cuando uno mira deporte, lo está mirando a través de Disney, porque o está mirando ESPN o está mirando Fox. Entonces son los niveles de concentraciones tremendos que tiene la economía internacional hoy por hoy, ¿no? Se ha permitido hacer eso sobre gigantes que tienen, empresas que son gigantes que tienen un montón de poder de mercado, ¿no? Esto está acompañado por otro fenómeno que es interesante que nuestros modelos logran recoger, que es que en los últimos 40 años hemos visto un proceso de menor creación de trabajo, de menor destrucción de trabajo también, pero con mayor pendiente la creación de trabajo, o sea, la creación de trabajo cae en la economía, y esto está acompañado a una menor caída, a una menor entrada, perdón, de firmas en la economía y una menor salida de firmas, ¿no? Esto nos muestra una idea de una economía mucho menos dinámica desde el punto de vista del empleo, ¿sí? De la creación y destrucción de empleo, y mucho menos dinámica desde el punto de vista de la entrada y salida de firmas, ¿sí? Muchas veces nosotros en nuestros modelos ponemos modelos sin entrada y salida de firmas, pero esto, por ejemplo, nos da la idea de que el margen de entrada y salida de firmas puede ser un margen relevante a la hora de pensar estos factores que estamos viendo como aumento de la desigualdad o aumento de la heterogeneidad, ¿no? Eso sería otra cosa interesante para aquellos que están pensando, o ahora cuando vean con Tomaso los modelos, digamos, de intentar ver, digamos, cómo esta dinámica cambiante en el tiempo de la entrada y la salida de firmas, cómo logramos hacer que nuestros modelos incorporen este tipo de cuestiones, ¿no? Para explicar quizás lo que está pasando con la tasa de ganancias. Esto tiene una correlación también con la caída de los fondos de inversión sobre el capital de riesgo, digamos, sobre las nuevas empresas, que básicamente esto es como la bomba de las .com, que fue como un periodo no sé si ustedes capaz son muy chicos para eso, pero en los 2000 también hubieron como una explosión de firmas de telecomunicaciones, cuando surgió como el primer uso de Internet, todo el mundo pensó que iba a ser como una cosa impresionante. Entonces se crearon un montón de empresas y eso después se fundió. Pero ven, digamos, de que hay como cierta evolución cíclica en sentido de los fondos de inversión para nuevas empresas, pero obviamente sobre niveles relativamente bajos, ¿no? O sea, bajos para lo que son la economía. Pero tienen como una contracara, lo que quiero decir es que hay como una contrapartida entre la baja entrada y la entrada y los fondos de inversión, ¿no? Básicamente la entrada baja, los fondos de inversión bajan un poco, se mantienen, lo cual quiere decir que las empresas que entran probablemente son empresas más grandes, que requieren más capital, pero están entrando menos, ¿no? En el fondo, esta misma torta, por ejemplo, se estaría distribuyendo entre menos empresas, ¿sí? Y esto es lo otro que veníamos viendo por ahí, es todos estos procesos de automatización de trabajo, ¿no? Esto es para el 2012, o sea, del 10 al 12, ¿no? Son cambios de muy corto plazo, ¿no? Estamos hablando
de cambios en 3 años y vean, digamos, cómo está entrando en la entrada de automatización. Estos son las ventas de robots industriales por industria entre el 10 y el 12, ¿no? Esto es lo que está pasando con la industria automotriz, es lo que estaba pasando. Esto es la electrónica, la química, el metal, la comida. O sea, esto básicamente está hablando de thousands de miles de unidades de robots. Esto es un fenómeno grande y que viene para quedarse fuertemente, ¿no? Esto nos habla también de lo que hablábamos antes cuando pensamos en el cambio estructural y empleo, ¿no? Y esta relación y de cómo el cambio estructural que está viniendo mucho más automatizado en sectores que se están automatizando. Automotriz, por ejemplo, básicamente, según dicen, la gente que ha ido a las plantas y eso en Detroit, por ejemplo, prácticamente no hay gente trabajando, ¿no? Prácticamente son todos robots sobre una industria que antes era una industria muy demandante de mano de obra, ¿no? Pero lo mismo va a venir en electrónica, si ya no es. Yo me acuerdo de algunas plantas en la Patagonia en los 90 que ya eran súper automatizadas, pero que esto es cada vez más y más, la química, el metal, todo lo que son la parte sí, de minería, y también la comida, ¿no? La comida tiene menos, porque todavía, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si vieron cómo es toda la industria de packaging de comida, que por ejemplo ponen todas las naranjas en una cinta, y después ahí se requieren personas que van eligiendo qué naranjas están bien y qué naranjas no, y las ponen en una caja, ¿no? Eso es como un típico trabajo en una planta de procesamiento de comida. Pero eso, piensen ahora, por ejemplo, con todo lo que son los avances de inteligencia artificial, de que básicamente una cámara ahora puede determinar si esa naranja está bien o no, ¿no? O todo lo que son sensores de peso, etcétera, etcétera, y donde los robots pueden inmediatamente ir y con coordenadas geográficas agarrar la naranja que está bien y la naranja que no está bien. Esto quiere decir que sobre estas industrias también, por ejemplo, va a haber como un efecto grande. Y ahora piénsenlo desde el punto de vista de la desigualdad, cómo estas industrias ahora se realocaron, ¿no? En algún sentido, los países desarrollados ya trasladaron todas esas industrias a países en desarrollo y pagaron ese costo, ¿no? Y tuvieron el problema del Rust Belt que decíamos ayer y un montón de población que no aumentó su nivel de ingreso, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya ahora prácticamente tienen muy pocas de este tipo de industrias que se están robotizando muchísimo, ¿no? Ahora estas industrias que se están robotizando muchísimo son las industrias que habían permitido el gráfico de elefante que mostrábamos al principio, ¿no? Son las industrias que le había permitido al sudeste asiático, por ejemplo, crecer mucho, o a la maquila mexicana a ofrecer salarios relativamente altos en el norte de México, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las industrias que ahora van a empezar a demandar considerablemente menos mano de obra, y eso es lo que se va a tecnificar, con lo cual también entra, por lo menos en un signo de interrogación, me parece, cuáles van a ser los motores de crecimiento de estos países que antes tenían estos motores de crecimiento, ¿no? ¿Se entiende el punto? O sea, yo no estoy queriendo vender acá una visión súper trágica del asunto. Lo que estoy diciendo que en general, me parece que está poco en el debate esto de que ya las economías desarrolladas están pagando los costos de esa desindustrialización, ¿sí? Pero que todavía las economías en desarrollo no, ¿no? Todavía no están pagando los costos de tener toda esta industria que ahora se va a tecnificar, ¿no? Lo cual quiere decir más desafíos sobre qué va a pasar con el empleo, cómo se van a regular ese tipo de cosas. Bueno, estos son básicamente los gráficos de probabilidad de automatización por ocupación, y esto básicamente es lo que yo les decía, ayer hablábamos de estos modelos de cambio técnico sesgado a las altas calificaciones, ¿no? El Skill Bias Technological Change, que le hablábamos ayer, que básicamente cuando uno ve la probabilidad de automatización, esto es obviamente, ¿no? Digamos, esto, para Pablo que preguntaba fuentes, yo creo que estos cálculos son todos medios, como dicen los gringos también, hand waving, ¿no? De como gente moviendo las manos, intentando decir algo, pero sirven en algún sentido como una referencia, ¿no? Si uno piensa, acá dice que la probabilidad de que el trabajo se automatice cuando tu trabajo gana menos de $20 por hora, esto para Estados Unidos, ¿no? $20 por hora en Latinoamérica no sería otra historia, ¿no? Pero estos son trabajos que ganan relativamente poco en la economía norteamericana. Esos trabajos tienen una enorme probabilidad de automatizarse, ¿no? Cuando uno lo piensa en trabajos medios tienen menor probabilidad, y cuando uno piensa en trabajos de más de $40, que en general son trabajos que hace gente muy calificada, ¿no? Tienen muy baja probabilidad de automatizar, ¿no? O
sea, acá hay como claramente una visión de la automatización va a venir, la automatización va a golpear en un montón de sectores, pero cuando uno lo piensa a nivel de sectores, la automatización le va a pegar mucho más fuerte a la gente que tiene niveles de ingreso mucho más bajos, ¿no? O sea, de vuelta nos va a generar un problema. Obviamente acá no hay que ser, yo creo que no hay que ser extremista. Ustedes saben que David Ricardo el profesor Porcile debe haber estudiado esto muchas veces. David Ricardo en el libro de él, que creo que es, Gabriel me va a corregir acá porque voy a hacer un montón de imprecisiones probablemente en mi comentario, pero David Ricardo, que ustedes saben quién es obviamente, este economista famoso inglés, tiene este libro de 1817, que es un libro famoso, son los principios de tributación, etcétera, etcétera, que es como el libro de Ricardo. Y en ese libro tiene el capítulo 5, en el cual dice que no hay que preocuparse por el empleo, porque básicamente cuando viene el crecimiento económico, la gente queda desempleada y en algún otro lugar se va a encontrar empleo, entonces nada va a pasar. Obviamente cuando Ricardo publicó ese libro, le cayeron todo el mundo arriba diciéndole esto es un disparate. Y cuando Ricardo saca una nueva edición del libro, escribe el que se conoce como el capítulo 31, donde Ricardo comenta que sí, que básicamente eso que dice él en el capítulo 5 no estaba mal, pero iba a llevar tiempo, que en el corto plazo podían haber problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que tener una visión con esto, no apologética, decir el cambio de los capítulos 5 de Ricardo, decir la automatización es genial, tampoco catastrófica, decir nos vamos a quedar todos sin trabajo y esto va a ser un desastre, pero sí probablemente cercana a esto que Ricardo escribió después de que mucha gente le cayera arriba, ¿no? Más parecida a esto del capítulo 31, decir esto va a haber problemas en el medio que van a tener que solucionarse de alguna manera, ¿no? Y me parece que pensar en eso es relevante. Y también pensar en modelos donde el cambio técnico genera desempleo, ¿no? O sea, cuando pensamos en nuestra estrategia de modelización, pensar en modelos donde el cambio técnico genera desempleo y qué pasa con esos desempleados, ¿no? Esto básicamente es el uso de Internet, esto es para solamente hacernos una idea, esto es en Estados Unidos también, y esto para hacernos una idea de que para nosotros probablemente el uso de Internet es lo más común del mundo, pero todavía sigue teniendo un gradiente relevante con temas de ingreso, ¿no? O sea, esto solamente para la economía americana, imagínense en el mundo de lo que podríamos estar hablando, ¿no? Pero incluso para la economía norteamericana, la gente que gana relativamente poco utiliza relativamente poco Internet. O sea que todas las ganancias estas del mundo del acceso a tecnología de la información también siguen estando súper concentradas y es otra mirada de la desigualdad y también otra mirada de la productividad, ¿no? De cómo esta gente que está aquí, cómo va a poder lograr trabajar en trabajos, por ejemplo, que utilicen cada vez más estas tecnologías cuando no tienen acceso o no las utilizan. Bueno, estas son las disrupciones que genera toda esta tecnología. Esto básicamente acá yo les muestro los precios de los medallones de los taxis. Los medallones son como los permisos de los taxis en Nueva York. Y esto es básicamente los precios de venta de los taxis. Sí. Y básicamente lo que ven es que la entrada de Uber, que básicamente coincide con esta época de acá, baja muchísimo el precio de estos activos, ¿no? Solamente para tener como esta idea de que en toda esta disrupción tecnológica que estamos teniendo, hay también ganadores y perdedores, ¿sí? La gente que tenía sectores súper vinculados a regulación, como por ejemplo los taxis, son como los grandes perdedores, por ejemplo, de la entrada de Uber y esas cosas, ¿no? Pero en toda esta tecnología hay como ganadores y perdedores. Y ahí vemos como desigualdad salarial. Y acá vemos qué pasó con el ratio entre la gente que está en el decil noveno y el decil primero de la distribución, entre el 2000 y el 2013. O sea, dice acá básicamente el top 10 de los earners y el bottom 10. O sea, básicamente qué le pasa a los que ganan 10 más y qué le pasa a los 10 menos. Y básicamente en estos países la desigualdad viene subiendo, ¿sí? Hay un conjunto de países en los cuales bajó con la crisis. Este es el periodo de crisis, porque estamos hablando del 2000 al 2013. Hay un conjunto de países que lograron soportar la crisis con caídas de desigualdad. En particular Chile, supongo que tiene que ver mucho con las políticas del gobierno en ese momento. Son los países de la OCDE estos, por eso ven eso. Pero hay un montón de países donde la crisis lo único que genera es mayor desigualdad salarial, ¿no? Y esto de vuelta, pensemos acá en lo que estamos hablando de desigualdad salarial, cuando en realidad además la crisis obviamente genera desigualdad de capital, ¿no? O sea, toda esta reestructura de capital
concentración probablemente del trabajo al capital, pero incluso dentro del trabajo, los que ganan más se concentran más que los que ganan menos. Por lo menos para este conjunto de países relevante. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo acá? No, no, disculpe, profesor, ¿puede ponerla esto? No entendí por qué los salarios, la desigualdad disminuye en los países como Chile, Hungría, Portugal. Sí, aquí yo no conozco los casos en particular de estos, pero me temo que deben ser todos, hay dos efectos, ¿no? Probablemente. Uno es cómo la crisis económica le pegó a los diferentes sectores de la economía, ¿no? Por ejemplo, sectores donde la crisis le haya pegado más a donde trabajaban esos trabajadores de ingresos altos, puede hacer que esos salarios hayan subido menos que los otros, pero yo me temo que probablemente el factor más grande acá son las políticas públicas, ¿no? De cómo con la crisis a esos trabajadores se les dio respaldo o vouchers o todo tipo de transferencias. Dale, gracias. Debe ser interesante ver esto también en la pandemia, ¿no? De qué está pasando con estas tendencias de desigualdad durante la pandemia del COVID, donde también debe pasar eso. Pero también esto en algún sentido es esperanzador, porque nos dice que no necesariamente la tendencia a un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? En algún momento con estas como leyes más determinísticas, parece acá haber espacio para las políticas públicas, ¿no? Hay algo que hicieron estos países que hace que la desigualdad salarial se comprima, y hay algo que hicieron estos otros países que hace que la desigualdad salarial aumente, ¿no? Entender un poco esas causas también nos permite entender qué márgenes podemos actuar sobre eso, ¿no? Bien, y estos son unos gráficos que después les voy a mostrar adelante, así que los dejo. Bien. Entonces, en la última parte, nomás, voy a ir medio rápido sobre 3 trabajos que a mí me parecen, 4 trabajos en realidad, súper interesantes para ver. Voy a ir como medio flash sobre ellos, así dejamos los últimos 5 minutos para los comentarios de ustedes, pero ustedes lo pueden ver, digamos, estos papers ahí y se quedan con las transparencias para verlos en más detalle. El primero es un paper que se llama La caída del labor share, digamos, como distribución funcional del ingreso, lo que están mirando. Entonces miran la caída de la participación del trabajo en las cuentas nacionales, o sea, un aumento en la desigualdad del ingreso funcional, y el surgimiento o el ascenso de las firmas superstar, le llaman ellos, ¿no? Esto es un paper bastante famoso que salió también ahora en el mismo número del QJI, del cual salió del aumento del poder de mercado que vimos ayer. O sea, son como 2 papers muy similares que muestran como una tendencia de que hay algunas empresas que se están concentrando y están ganando mucho más, y ellos lo relacionan con la caída del labor share, ¿no? Y la idea de los autores acá es que los mercados cambiaron de tal manera que las firmas que tienen una calidad superior y menores costos y mayor innovación están ganando unos beneficios desproporcionadamente superiores relativos a los periodos anteriores. O sea, básicamente esto que estamos viendo, que hay un conjunto de firmas que les va muy bien, que les está yendo realmente muy bien, ¿sí? Y dice además que estas empresas tienden a tener una muy baja share del trabajo, ¿no? Cuando uno mira cuáles son los inputs que usan estas empresas tienden a usar inputs, tienden a usar trabajo como input mucho menos que las otras empresas, aún en el mismo sector. No es un problema sectorial acá, sino aún dentro de las IT, por ejemplo, que todas utilizan relativamente poco trabajo, por ejemplo, pongamos, yo que sé, empresas, no sé, pongamos Apple, ¿no? Que son empresas que son diseño, pero no son como grandes empresas en cuanto a la demanda de trabajo. Bueno, esas empresas en general, dice, aún condicionando por el sector donde está Apple o Facebook, ¿no? Las que les va muy bien son las que usan menos trabajo en esa empresa, ¿no? Y acá tiene como dejo, ¿no? de que tienen como tecnología superior. En el paper, de hecho, ellos van y vienen sobre esto, no son súper claros, pero siempre tiene como ese dejo de que ellos están pensando de que la tecnología que usan es superior, ¿no? Pero dice, bueno, en cualquier caso, estas empresas son las que tienen la participación de trabajo menor. Entonces, cuando estas empresas ganan market share en el mundo, cuando se hacen más importantes en el mundo, esto hace que en estos sectores la participación del trabajo vaya cayendo. ¿Sí? Y yo decía, básicamente no es que el trabajo va cayendo porque todas las empresas están sustituyendo trabajo por máquinas, ¿no? Para decirlo más claro, sino porque las empresas se están concentrando hacia los sectores, se están concentrando hacia las empresas que utilizan menos trabajo y más capital. Entonces eso es lo que hace el efecto que estamos viendo
de que el labor share, que es la participación del trabajo en los inputs, esté cayendo en todos los sectores. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, básicamente, muestran un montón de evidencia en este sentido, que yo no la voy a discutir punto por punto, pero el paper está interesante y después terminan mostrando, o sea, subjetivamente, digamos, muestran que las sales, que las ventas se concentran, que las caídas del labor share son más grandes en los lugares donde más se concentró, bueno, otras cuestiones, pero básicamente lo muestran para Estados Unidos y también lo muestran con diferentes fuentes para Estados Unidos, porque obviamente los referís le preguntaron que lo hicieran para otras fuentes, etcétera, etcétera. Y también lo muestran con menos precisión probablemente, pero también está ahí para las firmas europeas. O sea, tienen mejores datos para Estados Unidos que para Europa, pero también muestran que para Europa es relevante, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué nos dice este paper que ustedes pueden mirar? El mensaje acá es: cuando uno mira la distribución funcional del ingreso, está viendo que menos se está yendo para el trabajo y más se está yendo para el capital. Uno puede tener la visión de que eso está pasando porque las firmas están sustituyendo trabajo por capital homogéneamente, y estos autores dicen eso no pasa. Lo que pasa es que hay un conjunto de firmas que sí usan poco trabajo, que lo que está pasando es que están ganando mayor poder de mercado, están ganando mayor concentración en los mercados. Y es ese proceso, la reconcentración en los sectores hacia las firmas de este tipo, lo que hace que el labor share de la economía esté cayendo. ¿Se entiende esto? O sea, este mecanismo es otro mecanismo interesante que nos habla de la heterogeneidad que tenemos que incluir en nuestros modelos, por ejemplo, a la hora de pensar en la distribución funcional del ingreso, ¿no? Los cambios en la distribución funcional del ingreso no vienen solo dados por cambios homogéneos en los sectores productivos, sino por cambios dentro de lo que está pasando en los sectores productivos, ¿no? Ese es como el punto central de estos autores. ¿Correcto? Yo tengo una duda, o sea, Sí. supongo que debería de leer un poco más el paper, pero en este sentido, la disminución del trabajo también se puede dar por cómo es que ellos ahora usan diferentes firmas para hacer diferentes componentes. Por ejemplo, Apple tiene muchas firmas alrededor que hacen un componente y todo esto. ¿Eso lo toma en cuenta o no? Yo no me acuerdo exactamente si para Apple está o no, pero lo tienen también como subsidiarias y cosas, como lo ponen junto y les da lo mismo, ¿sí? Lo que es verdad, porque pensá, por ejemplo, lo que decís es correcto, ¿no? De hecho, parte del Apple, del iPhone, lo hace Samsung, ¿no? Que eso es súper interesante, como hay parte central del propio iPhone que lo hace Samsung. Pero incluso tomando eso en cuenta, no son sectores súper demandantes de mano de obra, ¿no? O sea, de vuelta, o sea, en general en el iPhone participa muy poca gente, ¿no? Cuando uno piensa, es todo súper automatizado, ¿no? Son mini componentes, que son robots que sueldan mini componentes en tabletas, o sea, todo el mundo de la nanotecnología es un mundo básicamente donde participan pocas personas, ¿no? Entonces ahí me parece que eso no es un efecto interesante. O primer orden en ese sentido, incorporar o no esta subsidiaria, porque además pasa en todos los sectores, o sea, no solo con estas, esto es una cosa que ellos plantean de las superstar firms, que no son solo las 5 grandes tecnológicas, ¿no? Es que esto pasa en todos los sectores, y a la interna de cada sector. O sea, aun cuando uno controla lo que está pasando dentro del sector, sigue pasando lo mismo. Que es como esta idea, como que resume esta idea de decir, bueno, el cambio en la distribución funcional del ingreso viene porque hay empresas heterogéneas dentro. O sea, si uno quisiera modelar esto, ¿qué ingredientes precisaría? Bueno, precisaría dentro de cada sector 2 tipos de empresas, una empresa low technology y una empresa high technology dentro del sector. Y lo que precisaría en el modelo es que el propio modelo le dé que la empresa high technology está ganando market share en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a llevar cuando uno mira el labor share en el sector, le va a dar que está cayendo, pero eso está cayendo no porque la tecnología en estas empresas esté cambiando aún, o sea, uno las puede dejar fijas, pero igual simplemente el pasaje de la producción desde la low technology a la high technology te está haciendo la caída del labor share. Y ese es el punto que ellos están planteando, es bastante robusto, pero nos habla a nosotros de cómo esos cambios en la distribución funcional en realidad se conectan con cambios en lo que está pasando a la interna de los mercados, ¿no? Y eso es interesante. Acá no tiene nada que ver, hay otros factores que se pueden sumar a eso, pero hay un factor primer orden, dicen ellos, que es lo que está pasando a la interna de los mercados, que es la concentración a la interna de los mercados. ¿Sí? Un comentario rápido, Seba. Uno de los modelos de Mazo creo que lo va
presentar tiene el labor share, es endógeno el labor share, y en realidad tiene un mecanismo por el cual algún proceso del tipo que tú describiste se genera dentro del modelo del cliente. Pero una pregunta que tenía para hacerte es la siguiente. En el fondo, si entendí bien la historia, es que hay grandes cambios dentro de los sectores, se concentran en algunas firmas high-tech, pero de alguna forma la mayor parte del trabajo queda dentro del mismo sector, pero en firmas que tal vez tienen productividad mucho más baja y tecnología inferior, ¿no? Aquellas que están de alguna forma liderando la concentración de ese mercado. No sé si entendí correctamente, porque si fuera así, hay también como una historia de dónde está la productividad. En realidad, claro, ¿por qué tenemos tanta innovación y la productividad agregada no cae? En realidad es porque, claro, vos si medís la productividad por el value added por persona, la mayor parte de las personas está cada vez más concentrada en trabajos que tienen una productividad reducida. Entonces, digamos, la media acaba reflejando tal vez una cola del lado de la baja productividad y un gran número de trabajadores. No sé si de alguna forma coincide con la historia que ellos están contando. Esto. Sí, yo creo que tal cual, que lo que dice Gabriel coincide con esa historia que estamos viendo. Recuerden cuando hablamos del gráfico de productividad, de que aumenta la productividad, decíamos eso, ¿no? Esto es el promedio, pero hay tremenda heterogeneidad acá. Y entonces yo creo que lo que dice Gabriel es central, de hecho, para entender esto, ¿no? Esto son cambios y la pregunta central viene con esto que yo les decía, quizás de que como la esencia del pensamiento cepalino, ¿no? Cuando uno lee a Previch, y que me corrija Gabriel también si estoy mal, pero Previch decía, el cambio técnico en las economías del centro circula y se vuelve uniforme, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es justamente esa diferencia, ¿no? De que acá el cambio técnico y la productividad, aún en las economías del centro, no está logrando circular, ¿no? Esa es quizás la novedad más grande que tiene esto, de que hay como bolsones de empresas que se transforman en empresas de superproductividad y otros bolsones de empresas que no. Y eso es lo que en agregado nos está mostrando mucha más heterogeneidad y un estancamiento de la productividad agregada del trabajo, ¿no? Es interesante ver qué es lo que está generando, o sea, si es el funcionamiento de los, porque acá estamos dentro de cada sector, ¿no? En el fondo, ¿qué es? Es el funcionamiento de los mercados, de lo que nos está generando eso. O sea, la pregunta ahí es cómo logramos explicar que las otras empresas no estén logrando hacer el catching up, ¿no? Esa es como quizás la pregunta que nos está faltando. Y lo otro que decía Gabriel de lo de Tomaso es genial. Yo creo que, digamos, con Tomaso siempre todos los años y con Gabriel hablamos de estar allá en Chile e intentar hablar más. Creo que quedará para el año que viene, supongo, porque la escuela ahora, Gabriel, supongo que es el año que viene, de vuelta en febrero. ¿La transformamos en verano o la pusimos o queda en agosto? Estamos conversando para ver qué hacemos, si la transformamos en verano o la hacemos en agosto. Pero todavía no está muy para nosotros, porque hacerla en julio tiene también ventajas. En esta época la gente del hemisferio norte están todos en clase. Claro. Y en julio coinciden, junio-julio coinciden que hemisferio norte y hemisferio sur tienen algún break. Entonces, Claro. bueno, eso es lo que estamos viendo, a ver cómo lo solucionamos. Bueno, en cualquier caso, digamos, si fuera en febrero o en agosto, esperemos que la próxima vuelta podamos estar ahí con Tomaso también y Gabriel y conversando de esto, pero me parece que ustedes nos pueden ir ahorrando el trabajo y ayudándonos a eso, que es pensar de todas estas tendencias, cuando Tomaso les presente sus modelos, digamos, y las cosas que ellos están sacando, intentar cómo hacer ese puente, ¿no? Incluso si ustedes, yo no sé si este año también tienen que hacer un trabajo final, creo que sí. Ahora dame Gabriel, el aval. Este año por ser en estas condiciones especiales, donde tiene mucho menos tal vez posibilidades de interactuar personalmente, eso preferimos no pedir un trabajo final. Por supuesto que quien quiera mandar parte de sus tesis a alguien a quien sepa para comentar algo es bienvenido, pero no estamos exigiendo la entrega del trabajo. Está muy bien, está muy bien. Sí, nosotros también acá, digamos, también que tuvimos que adaptar cosas por el tema del COVID, pero un trabajo que pueden hacer, digamos, corto, 3 páginas si quieren, no sé, una cosa de esas que puede ser motivador.
es justamente agarrar como el bloque este de la evidencia, de lo que estamos viendo en el funcionamiento de los mercados, y ver un poco cómo capturarlo con alguno de los modelos que le va a mostrar Tommaso, ¿no? O incluso, lo que sería genial para todos, es hacerle como alguna vueltita a alguno de esos modelos, llegado el punto, como para capturar alguna de estas cosas, ¿no? Eso es como pensar en algún momento para sus propias tesis, esas cosas, en algún paper. Eso es una manera sencilla de hacerlo, decir, bueno, este modelo no me está reflejando, o sí, capaz, digamos, esto que dice Gabriel, de que Tommaso ya tiene alguna de estas cuestiones. Yo sé que Tommaso también está trabajando con esta literatura, digamos, en contacto con la gente que está con esta literatura, así que básicamente deben haber como pila de conexiones de eso, pero buscar como estas conexiones y entender, digamos, qué cosas podemos reflejar en esos modelos, parece un punto relevante para pensar en esas cosas, ¿no? Pensar básicamente en el cambio estructural, que es como la guía que tenemos acá, pero obviamente tenemos que pensarlo a la luz de las tendencias que estamos observando, ¿no? Bien, para terminar nomás, hay dos tipos de trabajos que yo les quería mostrar, que solamente se los voy a contar brevemente. Uno es un trabajo de David Carr, Heining y Klein, que es del 2013 ya, también tiene unos años, que básicamente habla de la heterogeneidad en los lugares de trabajo y el aumento de la desigualdad en Alemania. Miran la Alemania occidental, y van a decir, bueno, en la Alemania occidental hubo aumento de la desigualdad salarial. Si uno mira de vuelta, si uno tuviera 100 personas en Alemania, que tiene básicamente 83 millones, pues supongamos que fueran 100 los alemanes y las alemanas, y los ordena de 0 a 100, esto es lo que le pasa a la persona 20, esto es lo que le pasa a la persona 50 y esto es lo que le pasa a la persona 80, con sus ingresos, ¿sí? Entonces esto está todo relativo a 1996, y lo que ve es que la persona 80 está contenta, porque básicamente le sube de menos 15 a aproximadamente 7 en este periodo, ¿sí? La persona 50 le sube de menos 12 a prácticamente 0, ¿no? Y básicamente en los últimos, esto es hasta el 2010, básicamente en los últimos 15 años más o menos no le cambió nada, ¿no? O sea, está bastante estancado en los últimos 15 años, un poquito acá de aumento, acá un poquito de caída. Pero fijémonos en lo que le pasa a la persona 20, ¿no? La persona 20 está en menos 10 y termina por debajo de menos 10, ¿no? En el percentil 20 de la distribución de la Alemania occidental, o sea, la Alemania rica, entre comillas, la persona 20 gana menos en salario real en el año 2010 que lo que ganaba en el año 85. Esto es lo que yo les digo que es súper sorprendente, ¿no? O sea, es un fenómeno que pasa por primera vez en la historia, ¿no? Digamos, así como trend, en general, digamos, por primera vez en la historia de la revolución industrial, al menos, ¿no? Desde que los ingresos empezaban a subir fuertemente para todo el mundo, las generaciones ganaban más a todos los niveles de calificación, ¿no? Pero ahora estamos encontrando con estas situaciones en las cuales hay gente que está ganando menos, o hay generaciones que están ganando menos hoy que lo que ganaban 25 años atrás, ¿no? ¿Todo el mundo conmigo acá? Entonces, básicamente esto habla de desigualdad, ¿no? A medida que estas grafiquitas se separan, esto nos dice que hay desigualdad, que básicamente, si ustedes miran los cerquitas que estaban acá, estas tres personas, acá que no puedo marcar, y lo más lejos que están acá estas tres personas, eso es lo que nos está diciendo es que la desigualdad salarial está subiendo, ¿sí? Entonces, básicamente intentan ver cómo se puede mirar esto, y sobre todo la pregunta que tienen ellos acá es cuánto depende de las personas, de las remuneraciones de las personas, y cuánto depende de las empresas en las que trabajan las personas, ¿no? Entonces, básicamente acá hay una metodología, que es la metodología de AKM, digamos que es un paper que descompone con efectos fijos de persona, efectos fijos de empresa. Y acá ellos obviamente tienen un montón usan datos súper interesantes de la seguridad social alemana, súper detallados, tienen problemas, o sea, yo les cuento ahí un poco eso y ustedes lo pueden leer en el paper, pero déjenme por ahora, por el tema de tiempo, saltearme un poco en eso. Esta es el desvío estándar de los log salarios reales en el tiempo. Acá ven que ellos parten esto en 4 intervalos, antes de la caída del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín a mediados de los 90,
mirar los 90 hasta el 2002 y 2002 en adelante. Y básicamente ven que la desigualdad salarial sube, ¿no? Sube acá en escalones, sube muchísimo en la última etapa. ¿Sí? Es un fenómeno además de que subió muchísimo en el 2000. Entonces la pregunta central que van a intentar responder es ¿cuánto de esto depende de la persona? ¿Cuánto de esto depende de la firma en la que trabaja la persona? ¿Y cuánto depende del match entre la firma que trabaja la persona y la persona? ¿Sí? Dicho de otra manera, uno podría pensar, para darles la intuición, yo trabajo en la Universidad de Lovaina, pero podría trabajar en la CEPAL. ¿Sí? Entonces lo que ellos, no podría, digamos, porque Gabriel Porcile nunca me dejaría pisar las oficinas de la CEPAL, pero hipotéticamente podría trabajar en la CEPAL, ¿no? Entonces la pregunta que ellos se hacen es, ¿cuánto gana Sebastián por ser Sebastián? No importa si trabaja en la CEPAL o en Lovaina. ¿Cuánto gana una persona por trabajar en Lovaina, no importa, o trabajar en CEPAL, no importa quién sea? ¿Y cuánto es el plus que tiene Sebastián por trabajar en Lovaina que no tendría si Sebastián trabajara en CEPAL? ¿Se entiende esto? O sea, la primera parte es cuánto gana cualquier persona por trabajar en CEPAL o por trabajar en Lovaina, que ese es como el efecto lugar de trabajo. ¿Sí? En promedio, una persona que gana en Lovaina, que trabaja en CEPAL, gana un sobresueldo por una persona que trabaja en Lovaina, ¿no? En promedio, Sebastián, trabaje donde trabaje, va a ganar un sueldo X. Y después hay un saldo, que es ese efecto match, que es lo que Sebastián gana por trabajar en Lovaina, que no ganaría si trabajara en CEPAL. ¿Se entiende esto? Es el efecto, el primero que yo les decía, de cuánto gana una persona, no importa quién sea, por trabajar en Lovaina o en CEPAL, es el efecto firma. ¿Sí? Es cuánto es el premio que te paga la firma por trabajar en esa firma. El segundo efecto, que es cuánto gana Sebastián, no importa en qué firma trabaje, es el efecto persona, el efecto fijo Sebastián. ¿Sí? Y el otro es el error que queda entre esos dos efectos, ¿no? Que es el match entre Sebastián y la empresa. ¿Todo el mundo mío? Esto es una descomposición que hacen entre efectos persona, efectos firma y el resto. Hay toda una metodología, digamos, toda una discusión. Ellos muestran que es interesante, que tiene sentido. O sea, todo un conjunto de cosas que yo no les voy a discutir ahora. Pero básicamente lo que dicen es que, déjenme ver las conclusiones acá directamente. Acá. Básicamente, ¿cuáles son los resultados que encuentran para Alemania? Los resultados que encuentran para Alemania después de hacer el estudio es que los efectos de firma fueron muy importantes para el aumento de la desigualdad. ¿Sí? La mayor parte del aumento de la desigualdad, o dicho de otra manera, los efectos firma explican cada vez un porcentaje mayor de los salarios, por lo tanto un porcentaje mayor de la desigualdad. ¿Sí? O sea, parte de lo que está pasando con la desigualdad salarial es que la gente está trabajando en diferentes empresas. ¿Sí? La misma persona, aún controlando por los efectos persona, trabaja en diferentes empresas. Dicho de otra manera, se están trasladando las ventajas que tiene una persona por trabajar en Facebook hacia esa persona y no se está trasladando si esa misma persona trabaja en una empresa peor, entre comillas, que Facebook, ¿no? Entonces, gran parte de la diferencia salarial, una mayor parte de la diferencia salarial, está explicada por los lugares donde trabajan estas personas. ¿Se entiende el primer punto? Eso es relevante porque eso nos está diciendo que la heterogeneidad que vemos entre las empresas es parte de lo que está trasladando a la heterogeneidad que vemos entre los salarios. ¿Sí? O sea, hay un premio que tienen las personas que trabajan en las empresas estas que son empresas mejores que las otras, que ganan más que las otras. ¿Correcto? Y este es como el eslabón ese perdido que tenemos, o uno de los eslabones perdidos que tenemos, cuando veíamos la desigualdad en los profits de las empresas y después cuando veíamos la desigualdad salarial, ¿no? Recuerden que ayer habíamos visto la desigualdad salarial por el lado de la oferta, y mirábamos solo niveles educativos, pero era como un tipo una caja negra donde no hablábamos de lo que estaba pasando en las empresas, ¿no? Ahora estamos encontrando evidencia que nos ata cómo le va a la empresa con cómo le va al trabajador de esa empresa. ¿Sí? Segundo que encuentran, obviamente, es que hay correlación positiva y creciente entre los efectos de establecimiento y las personas. O sea que la gente que tiene una capacidad de ganar ingreso alta termina trabajando en empresas que tienen una capacidad de generar ingreso alta. ¿Sí? Es como un mundo que se va, eso es lo que se llaman sorting, es como un mundo que se va ordenando de la peor manera para la gente que tiene peor capacidad de generar ingresos. ¿Sí? Si uno tiene problemas para generar ingresos por cualquier motivo,
va además a terminar trabajando en una firma que tiene problemas para generar ingresos, por lo tanto su sueldo se va a ir volviendo cada vez más relativamente bajo. ¿Se entiende eso? Y lo contrario con el otro caso. Si uno es una persona que tiene per se una gran capacidad de generar ingresos, va a terminar trabajando en firmas que tienen gran capacidad de generar ingresos y por lo tanto su salario se va a ir volviendo cada vez más grande, relativamente. ¿Sí? O sea, el sorting entre las capacidades de las personas y las capacidades de las firmas es positivo, lo cual hace un aumento todavía más grande de la desigualdad. ¿Se entiende esto? Bien. Obviamente después la mayor parte de los incrementos de los retornos a la educación son atribuibles a los efectos de la firma. Cuando uno mira el enfoque de oferta que mirábamos ayer, en realidad la mayor parte se explica por los efectos firma, por el hecho de dónde trabaja la gente y no su nivel educativo estrictamente. Y los establecimientos más nuevos tienen efectos firma más desiguales. Esto de vuelta nos vuelve a hablar de la heterogeneidad estructural y nos vuelve a decir que y nos remarca aún más que las firmas nuevas son las que tienen mayor heterogeneidad en productividades. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es como que cierra en alguna manera, o una de las maneras de cerrar, los tres componentes que vemos en el bloque, ¿no? En nuestras charlas, pensando ya en cerrar, los prometo que vamos hasta el 40 y ya los dejo ahí, porque sé que estamos excedidos de tiempo, pero les robo 4 minutos más. Pero solamente para darles cuál es la idea central de esta evidencia que estamos viendo, ¿no? La idea central de la evidencia que estamos viendo es que cuando lo miramos a nivel de personas, hay un aumento muy grande de la desigualdad en las últimas décadas. Cuando miramos en las firmas, hay un aumento muy desigual, muy grande en las últimas décadas, o sea, esos dos componentes. Y ahora lo que estamos haciendo es un nexo, diciendo cómo puede ser que la desigualdad esta que vemos entre empresas se traslade a empresas entre personas, ¿no? Y lo estamos viendo a partir de los salarios, ¿sí? Trabajar en una empresa mejor te genera mejores salarios. ¿Sí? Son los tres componentes que tenemos que tener en la cabeza, que son los tres vínculos que queremos ver, ¿sí? Después de eso, además, hay como todo un tema interesante que hoy no vamos a poder ver, pero que tiene que ver con la discriminación de género. Usando la misma metodología, los autores, acá para el caso de Portugal, miran el tema de género entre hombres y mujeres, y también encuentran de que, voy a ir directamente a los resultados, pero es súper interesante, obviamente porque el tema de género es un tema como súper importante, pero básicamente, déjenme ahí. Lo que encuentran ellos es que en cuanto al bargaining, o sea, hay dos motivos por el cual las mujeres pueden ganar distinto a los hombres en este caso, ¿no? Uno es el bargaining, uno es que las mujeres cuando van a negociar con los patrones negocian diferente a los hombres, y el otro es el sorting, que es que básicamente que las mujeres terminan haciendo trabajos distintos a los trabajos que hacen los hombres, ¿sí? O sea, las mujeres podrían trabajar en firmas que tienen menos capacidad de ganar ingresos que los hombres, ese es el sorting. Y por un tema de bargaining, que es que aún con la misma firma que gana lo mismo, las mujeres y los hombres pueden sacar distinta capacidad de ganar ingresos, ¿no? Entonces ellos encuentran que en cuanto al bargaining, las mujeres reciben el 90% de los premios salariales de los hombres, ¿sí? Por trabajar en Facebook, un hombre recibe el 100%, por trabajar en Facebook, una mujer recibe el 90% del premio que tiene trabajar en Facebook. ¿Se entiende esto? Entonces, si por trabajar en Facebook uno gana $1.000 más por mes que lo que ganaría si trabajara en otra empresa, los hombres ganan esos $1.000 y las mujeres ganan $900. ¿Correcto? O sea, ahí parte de la brecha de género. Esto es estable dentro y entre las firmas y es más relevante, como decíamos ayer, además para las mujeres con más educación, ¿sí? Cuanto más alto el nivel educativo de las mujeres, más es esta penalización que tienen por trabajar en la misma empresa. Y esto probablemente esté asociado a que las mujeres todavía tienen ese techo de cristal para acceder a los puestos relevantes dentro de la firma, ¿sí? Para ser ejecutivas o cuando son políticas para ser legisladoras. Hay un tema acá, digamos, de que todavía la escalera de ascenso para las mujeres es mucho más complicada que para los hombres, ¿sí? Y en cuanto al sorting, de qué empresas trabajan, las mujeres tienen menos probabilidad de trabajar en firmas con altos salarios. Las mujeres, si una firma, por ejemplo, Facebook, paga salarios más altos que otra firma, que la firma J en la economía, las mujeres tienen más probabilidad de trabajar en J que trabajar en Facebook, ¿no? Entonces también explica parte de la brecha salarial que vemos entre hombres y mujeres. ¿Se entiende esto? Está súper rápido, pero por lo menos para que tengan una idea de que también, por ejemplo, esta heterogeneidad estructural que estamos viendo entre las empresas, cuando se traslada a salarios,
tampoco es gender neutral, ¿no? Tampoco es que entre género no pasa nada, sino que también perjudica más a las mujeres que a los hombres. Otra dimensión, cuando estamos atando, vemos la heterogeneidad en las empresas, la heterogeneidad en los ingresos, las atamos entre que la gente que trabaja en mejores empresas tiene mejores ingresos, pero obviamente hay también heterogeneidad entre hombres y mujeres y desigualdad en eso. ¿Sí? ¿Todo el mundo mío? Bien. Entonces, básicamente voy a ir a los comentarios finales. Pero antes de eso, la última parte acá es esta parte de los markups, que lo vimos ayer, que hoy podemos discutir algo más si quieren. Y lo último son las fuentes y uso de gráficos, que esto también lo preguntaba Pablo antes, pueden ir ahí y ven ahí un poco los trabajos que usamos para las gráficas. Los comentarios finales míos en esto son atar esas tres patas, ¿no? Cuando uno piensa en los temas de la desigualdad, se pone a pensar en cuáles son las causas próximas y últimas de la desigualdad salarial. ¿Por qué estamos viendo un mundo con mayor desigualdad? Y ese mundo con mayor desigualdad puede ser porque la tecnología está distinta, porque hay menor adherencia a los contratos sociales, tema, por ejemplo, de la negociación por empresa, todo el tema de negociación colectiva que estuvimos conversando, de cómo se fue cayendo la agremiación. Todo este tema del offshoring y el outsourcing, digamos, de mandar las cosas del sur de Asia, por ejemplo, a producir, y la fragmentación de firmas que ustedes han comentado. Los efectos del comercio internacional. ¿Cuánto de la variación de salario se debe a variación de productividad? Más fricciones de mercado. Acá estamos hablando de que hay diferencia de productividad o simplemente diferencia de market power en algunas empresas que tienen mucho poder de mercado y por lo tanto pueden poner precios altos o no. Y acá teníamos también cuánto de estas diferencias se hacen por la brecha de género. Entonces yo lo que les propongo hoy es que para la charla que vamos a tener a las 2:30, si estoy con lo correcto, de la tarde, es que ustedes agarren esta slide, la slide 51, y que agarren los papers que yo les comentaba sobre monopsonio, y que busquen también esta idea del monopsonio como otro vínculo que hay entre el aumento de la concentración de las empresas, el aumento del poder del mercado de las empresas y los resultados en desigualdad. ¿Sí? Entonces, que repasen un poquito, no tienen que hacerlo mucho, pero que repasen, yo qué sé, 10 minutos antes de la charla, abran esta slide y se pongan a pensar en lo que vimos, en las tres patas, ¿sí? En la concentración del ingreso que estamos viendo y la desigualdad personal y funcional, en la heterogeneidad productiva que estamos viendo entre las empresas y en los vínculos que la conectan. Uno son esto que vimos de trabajar en las empresas que pagan mucho, trabajar en las empresas que pagan poco, y el otro, que es este poder de monopsonio que ustedes tenían que leer. Así discutimos esta slide 51 todos juntos 2:30. ¿Parece bien? Muy bien. No sé si Gabriel quiere ofrendarnos algunas palabras geniales para el cierre. Las mejores son las que no se escuchan, ¿no? Tenemos ahí. No, solo para decirte que he tenido el CEPAL, solo por... Eso lo dice en público por Chile, pero después me dice, no se te ocurra venir, para vos, me mandó un mail que decía, para vos las clases de la CEPAL van a ser siempre online. ¿Sí? No, de ninguna manera. Pero, no, buenísimo, me pareció súper claro. No, para mí está siendo esto muy, muy interesante, porque yo normalmente, cuando era presencial y estaba aquí en el edificio, siempre me sacaban de las clases por un motivo o por otro. Esto continúa pasando, pero menos, entonces he podido estar más presente. Y eso ha sido una maravilla para mí. Nos encontramos 2:30, entonces. Nos vemos 2:30, bichen esos en los trabajos y quédense pensando en estos factores, ¿no? ¿Qué cosas de la desigualdad que obviamente ustedes han pensado muchísimo? ¿Les cierran, no les cierran? Traigan preguntas y cosas para conversar. Que la idea, ahora que ya estamos más en un clima más distendido, es que ustedes se larguen y conversemos más, aún más que ayer. ¿Sí? Nos vemos en un rato, que pasen bien. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.